Las consolas de videojuegos. La mayoría de nosotros tuvimos alguna vez una consola, con la cual nos trajo muchas risas, convivencia, diversión. Pero ¿sabes cuál es su contraparte? En este video verás las peores consolas y olvidadas del mundo. Comencemos. La Fairchild Channel F. Esta consola fue creada en el año de 1976 por Robert Noyce y Gordon Moore, que después ellos serían los creadores de Intel. Esta fue la primera en contar con procesador, usar cartuchos intercambiables y cables largos en los controles para jugar lejos de la televisión. Mostraba 8 colores en pantalla. ¿Pero en qué falló esta consola? Pues bien, la consola solo juntó en su biblioteca de juegos, tan solo 24 cartuchos, los cuales eran muy grandes y todos ellos de color amarillo. De los 24 cartuchos que había, 20 de ellos para la mayoría de las personas eran muy malos. Poco tiempo después de que se creó el videojuego, Atari sacaría su nueva consola llamada Atari 2600. La gente prefería comprar el Atari. Por eso fue un fracaso esta consola. Game.com. Esta consola portátil hacía competencia con la Game Boy Color de Nintendo. Fue una de las primeras consolas que tenía pantalla táctil. La resolución de esta pantalla era mayor a la de su competidora Game Boy Color. Aunque era en blanco y negro, obtuvo apoyo de varios licenciatarios. Entre sus juegos fuertes, estuvieron versiones de Sonic, Mortal Kombat y de Resident Evil. Tenía un precio bastante económico de $70, claro, en ese año era poco. Porque fracasó. Su pantalla monocromática hacía que los juegos lucieran de una mala calidad. Su pantalla táctil era imprecisa, nunca pudo aprovecharse en un videojuego y las pilas se agotaban demasiado rápido. 3. Panasonic. Esta consola usaba los CD-ROMs. El procesador que poseía era de 32 bits, lo cual era muy innovador en esos años. Además de poder jugar, también podías ver imágenes, vídeos, audios. Sus juegos se veían de una buena calidad. ¿Pero por qué fracasó la consola? El precio de la consola era muy elevado, y la gente prefería comprar otras de menos costo, y gracias a esto la compañía se declaró en bancarrota en el año de 2003. Si esta consola hubiera costado menos, podría haber sido un éxito. ¿Tú qué piensas al respecto? Virtual Boy. Esta consola sé que la has escuchado en muchos lugares. En el año de 1995 Nintendo presentaría un gran fracaso, conocida como Virtual Boy. Nintendo afirmaba que esta permitiría jugar en tercera dimensión. Con esto Nintendo decía que se considera como el futuro de los videojuegos, lo cual no fue cierto. Se hicieron muchas quejas hacia la consola ya que los niños sufrían de dolores de cabeza luego de jugar por unos minutos. Solo se crearon 14 juegos aproximadamente. Después de un año de estar en las tiendas, fue descontinuado. Apple Bandai Pipin. La consola fue comercializada por Apple. Pero la compañía no tenía planes de sacar consolas, sino que ellos las fabricaban y se la vendían a otra compañía. Pues en el año de 1995 vendieron a Pipin a Bandai. En esos tiempos estaba la competencia entre PlayStation y la Nintendo 64. Para Bandai era difícil. Además de que el precio de su consola era muy elevado a comparación de su competencia. Debido a esto solo se vendieron unas cientos consolas. Siendo este como uno de los peores fracasos de la tecnología. Nokia encaje. Nokia se decidió a entrar al mundo de las consolas y sacó su celular que tendría la función de correr juegos, y no solo eso sino que también tenía aún sus funciones de celular. Su fracaso fue debido a que la competencia era difícil. La gente prefería comprar la PSP de Sony o la Nintendo DS. No solo fue eso sino que el celular tenía una falla. Consistía en que quitaras la batería de tu celular y cuando lo volvías a encender, los datos guardados se habrían perdido. Por eso fue un fracaso. Atari Jaguar. En el año de 1993 Atari sacó su última consola, debido a que fue un fracaso. Esto fue porque no llegaba a alcanzar los gráficos de sus competencias, las cuales eran la Nintendo 64 y la PlayStation. Ellos afirmaban que sus gráficos superaban a sus rivales, lo cual no era cierto, aunque su consola era de 64 bits, no parecía, sino que era de 32 bits. Para muchos, el mando que tenía la Atari Jaguar era horrible. Atari esperaba que fuera un éxito. Con el precio de $250, solo se vendieron 250.000 unidades. Mattel lanzó su nuevo proyecto en el año de 2006, llamado Mattel Hyperscan. Cada juego tenía cromos con los cuales obtenías mejoras. Esta fue una de las primeras consolas en usar la tecnología RFID.
El precio de esta consola era económica, tan solo de $70. El juego más vendido fue X-Men. El sistema era muy malo, por eso se descontinuó en el año de 2007. Y por último veremos la peor consola de la historia de los videojuegos. Cibo. Esta consola perteneció a la séptima generación de los videojuegos. Fue creada en Brasil, hecha por la compañía Tectoy. La propuesta de Cibo no era competir con las demás consolas, sino que estaba destinada a la gente que buscaban consolas de menor escala. Aproximadamente en México se vendían estas consolas a tan solo 1.700 pesos mexicanos. Este proyecto atrajo a muchas compañías, tales como Electronic Arts, Activision, Namco, Capcom. Lastimosamente la consola se descontinuaría el 31 de mayo de 2011. Dando aviso que dejará de existir el soporte de la consola. Las consolas de videojuegos siempre serán un gran recuerdo de nuestra infancia. Si te gustó el video, puedes dar tu manita arriba y compartir este video para que cada vez seamos un canal más grande. Hasta luego.